Hola, mi nombre es Erika, soy estudiante en la carrera de psicología en primer cuatrimestre y el día de hoy les voy a hablar sobre las escuelas psicológicas y sus aportaciones. Estas escuelas fueron muy importantes para nosotros los psicólogos, ya que todo esto se resume en lo que hoy en día es psicología. Bueno, la primera escuela fue el estructuralismo. Su objetivo de estudio es la conciencia. El principal fundador fue Wilhelm Wundt. Él creó la psicología experimental, creó el primer laboratorio de psicología científica en Pech, Alemania, en 1879. Empieza a surgir la percepción, que es todo aquello que sentimos. La asociación fue fundamental para la sensación, ya que la mente era descrita de esta formalidad. En 1896 difundió su teoría tridimensional, en donde se afirman que los sentimientos varían de forma diferente. Quiere decir que no todo porque estemos tristes todos o así, significa que todos los vamos a expresar de la misma manera. Cada quien tiene la forma de expresarse diferente. Está el placer con el displacer, la tensión con la relajación, excitación con depresión. Empezó a haber relación entre la percepción y los sentimientos. Todo lo que sentíamos lo demostrábamos con nuestro cuerpo. El sistema sentimental es aquel síntoma experimental de la percepción. Como repito, los sentimientos se volvieron fundamentales en esto, ya que todo lo que podíamos sentir o todo lo que teníamos dentro de nosotros lo demostrábamos a través de la percepción. Empezó la relación causa y efecto, en donde si hacías algo sabías que iba a traer una consecuencia. Los sentimientos siempre iban a ser internos y los estímulos externos. Todo lo que sentíamos por dentro lo demostrábamos por fuera. Eh, la apercepción era una experimentación inmediata de todo lo que podemos sentir y percibir. El comportamiento humano se compone por un sistema establecido de reglas. Todo aquel comportamiento lleva con ello reglas. ¿Por qué? Para un mejor funcionamiento ante una sociedad, ante una cultura. Se llegan a hacer artificiales las reglas cuando no hay alguien que las imponga como una cultura o una sociedad. Cuando por decir alzamos la mano, a lo mejor no significa nada, pero si está establecida una regla que puso una cultura o una sociedad, puede significarse mucho. Eh, Obviamente cada sociedad y cada cultura tiene diferentes reglas. A principios del siglo XX empezó esto como una herramienta lingüística. A mitad de esto se convierte en un método para estudiar las ciencias sociales. Obviamente quisieron abrir sus horizontes a través de más lugares y más culturas, porque como repito, a lo mejor aquí en México significa algo y en España significa otra cosa. La forma en la como estábamos expresando nuestras cosas. Bueno, como segunda escuela tenemos el funcionalismo. Todo empezó en Estados Unidos. Es importante el saber el cómo y el por qué y para qué de las cosas que estábamos pues realizando, ¿no? Importa tanto el proceso como el contenido y viene lo que, pues una vida es un proceso biológico de cambio y adaptación. Quiere decir que nosotros estamos mmm, desarrollados para llegar a tener una gran adaptación ante cualquier cambio biológico. Un ejemplo sería si ahorita hace frío, nuestro cuerpo está adaptado para, pues, razonar y sentir el frío y por lógica ir a agarrar a lo mejor una chamarra y ponértela. Si hace calor, pues vas y te pones una blusa. Empieza la conducta adaptativa e intencional y es muy importante la adaptación, como repito. En 1930 en Inglaterra surgen las ciencias sociales, como sociología y antropología. Identificaban en sus investigaciones de comunicación porque es la realidad de la sociedad moderna. Esta era una escuela que tiene por importancia, junto con el estructuralismo, estudiar la conciencia. Pero hasta el siglo XIX, perdón, la mayoría de las cosas se realizaban en un gabinete.
Nuestro representante del funcionalismo fue William James, que fue un filósofo y psicólogo con una carrera larga y brillante que desarrolló en la Universidad de Harvard, dando clases, y fue fundador de la psicología funcional. Él se caracterizaba por un enfoque empirista. Dio camino a una antropología científica. Esta escuela es la más extendida. Se ha llegado a naturalizar y estudiar el paradigma de las ciencias de comunicación. Esta circunstancia se ha detenido lógicamente porque es la perspectiva que mejor se identifica con la dinámica y los intereses de lo audiovisual. Pasamos con nuestra tercera escuela, que es la teoría de la Gestalt. Esto se dio a principios del siglo XX. Nuestros exponentes más reconocidos han sido los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Kofta y Kurt Lewin. Sus trabajos realizados fueron la organización perspectiva, escuela de la forma. Su objetivo era el estudio y el propósito. Constancia, perspectiva, percepción, proximidad y distancia. Sus principios básicos: el todo es más que la suma de sus partes. Sus conceptos centrales eran la gestal forma o figura, configuración, críticas, directa al análisis introspectivo. La percepción visual, vamos a hablar sobre sus leyes de la gestal. Como primera ley tenía la ley de la proximidad. Los elementos que están a una distancia cercana suelen ser percibidos como un grupo o un mismo objeto. Aquí podemos ver muchos puntitos, pero si se dan cuenta, forma una letra A. Eso es lo que quiere decir que a pesar de que están muy cerca, pero nosotros lo vemos lejos, podemos llegar a darle forma. Viene la ley de la semejanza, que son las figuras parecidas, ya sea por su tamaño, forma o color, se suelen agrupar y percibir como una unidad. Aquí vemos en la imagen grupos de 4 puntos que pues se ven del mismo tamaño, del mismo color, inclusive de la misma forma. La ley de continuidad es la mente tiene a seguir un patrón, aunque éste haya desaparecido. Por ejemplo, en una foto con un punto de fuga, los elementos que aparecen en planos alejados se reconocen gracias a los que aparecen definidos en primer plano. Podemos ver cómo unas manos se están entrelazando, pero a medida de cómo van, es cuando más unidos están los dedos. La ley de simetría se basa en que nuestro cerebro percibe las imágenes simétricas como iguales y a la distancia con un solo elemento. Son ejemplos en donde podemos ver una copa o dos caras viéndose fijamente. Aquí es sobre la perspectiva de cada persona. Está la ley de cierre, que es la mente tiende a añadir los elementos que faltan para completar una figura que está incompleta. Podemos ver puntos, pero encima de los puntos vemos un cubo. Nuestro cerebro automáticamente, cuando vemos eso, damos por concluido que va a ser una figura a lo mejor. Ley de contraste, los elementos que se diferencian y que son singulares tienden a destacar. Ley de figura y fondo, nuestro cerebro tiende a separar el fondo de los demás elementos importantes, pero se basa en la premisa que no existe figura, sino un fondo que la sustente. Podemos encontrar aquí muchas figuras, pero solamente lo que veamos a primera vista es lo que estamos percibiendo. Bueno, entramos a una escuela que para mí en lo particular es una de las más interesantes, es el psicoanálisis. El fundador fue Sigmund Freud. Él fue un médico neurólogo. Él hablaba sobre su hipótesis, más que nada, pensaba que era clínica, que todo lo de la mente era clínica, biológicamente. Por eso él la neurosis la vio como una ciencia. Empieza con el aparato psíquico, como están en las ciencias y conciencias. Él empezó a ver que no era atómica, que no estaba en nuestro cuerpo como tal, que todo era en nuestra mente y que la mente no pertenecía a lo biológico. Empieza a dar terapias y empieza a utilizar el método científico. Él hizo 2 tópicas. La primera fue la conciencia. Aquí nos damos cuenta que puede ser externa e interna,
a través de las sensaciones. La conciencia aquí quiere decir que la podemos demostrar de dos formas, tanto externa como interna. Aquí no hay ni una ni otra, aquí pueden ser las dos. Y todo es a través de lo que percibimos, de lo que sentimos, lo podemos expresar. El preinconsciente es el inconsciente, pero puede ser consciente sin que haya limitaciones. ¿Qué pasa? Que, no sé, nos imaginamos que queremos un caballo, ¿no? Puede entrar dentro de nuestras limitaciones y se puede volver realidad porque es algo que nos permite nuestra conciencia hacer. Y el inconsciente son los deseos, pulsaciones, lo inalcanzable o inaccesible. A lo mejor si queremos un Pegaso, sabemos que no podemos tenerlo. Y aquí es cuando el preinconsciente se hace presente y le dice al inconsciente, ¿sabes qué? O sea, no puedo darte un Pegaso, pero pues te puedo dar otra cosa, ¿no? Siempre lo que imaginamos o lo que queremos no lo podemos tener, ya que nuestro preinconsciente no nos permite que se haga consciente. Y esto se consideraba o se relaciona con un iceberg. Decía que la conciencia era la parte de hasta arriba del iceberg, en medio era el preinconsciente y lo que no se veía era nuestro inconsciente. Nuestra segunda tópica fue el yo, que es la personalidad, conoce las necesidades externas e internas. El yo conoce lo que yo necesito, tanto por dentro como por fuera. Él las conoce cómo soy y lo que soy. El superyo es nuestra conciencia moral. Él frena al ello, es un juez en actos impuestos en la sociedad. El superyo es como que el mediador entre el yo y el ello, ya que él es el que le dice al ello, ¿sabes qué? Aguanta, o sea, no puedes hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no están bien vistos ante una sociedad. Como lo dice, es un juez, es alguien que dice, no, esto no lo podemos hacer, esto sí. Y el ello son nuestras funciones instintivas, antisociales, un mundo inconsciente, neurótica, personalidad. Es todo lo que podemos soñar, todo lo que queremos ser y queremos ser, pero no se puede hacer realidad. Por mucho que luches, por mucho que todo, no se puede porque es algo que no está bien visto ante una sociedad. Freud utilizó la hipnosis para conocer el inconsciente. Dormía a sus pacientes para que le contaran las cosas realmente como eran, porque él sabía que todas las personas mentían, que cuando le preguntaras despierto no te lo iba a contar, porque sabía lo que podía decir y lo que no. En cambio, cuando estaba dormido, sabía que el inconsciente era el que iba a hablar y era el que te iba a decir la verdad de lo que había pasado. Era por eso que muchas personas, después de hablar con él, de estar dormidos, se sentían liberados, porque podían sacar todo lo que tenían guardado. Señaló que el psicoanálisis era tres cosas: una técnica, neurosis y un método para investigar el inconsciente, al igual que una teoría de la mente. Desarrolló lo psicosexual, que fueron 5 etapas, que la primera etapa fue la oral, la segunda la anal, la tercera la fálica, la cuarta la latencia y la 5 la genital. También hubo otro personaje que fue Charcot, que utilizó la hipnosis para las enfermedades mentales. En la esquizofrenia, la bipolaridad, los trastornos, lo utilizó Charcot para poder estar con ellos. Y Freud no utilizó el método científico, sino la terapia para poder modificar la mente. Él no se basó ni en la hipótesis, ni el, ¿cómo se llama? Ni el ver o poner a prueba las cosas. Él simplemente dio terapia y con eso fue modificando, pues, la mente y entendiéndola a grandes rasgos. Después tenemos la escuela del conductismo. Sus conceptos básicos fueron 5: el estímulo, la respuesta, el condicionamiento, refuerzo y castigo. El comportamiento no depende principalmente de los fenómenos internos, como los instintos o los pensamientos, más bien del entorno, y no se puede separar la conducta ni el aprendizaje del contexto que tiene su lugar. Esta escuela
nos da a entender o nos dice que aquí lo más importante era el comportamiento de las personas. Aquí ya no importaba la mente, ni el por qué hacía sus cosas, ni el alma, nada. Aquí lo único que le importaba era el comportamiento que demostraban las personas. Se encuentra en la conducta observable, es decir, pone en primer lugar el objetivo, incluso por encima del subjetivo. Se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Waston fue uno de los representantes de esta escuela. Afirmó que para ser verdaderamente científica, la psicología debía centrarse en la conducta. Decía que la conciencia y mente no podía ser analizada de manera objetiva. También rechazaba la concepción dualista que separa el cuerpo de la mente, alma, y planteaba que la conducta de personas y animales debía estudiarse del mismo modo. Voy a abrir paréntesis tantito aquí, voy a explicar qué es lo dualismo. El dualismo era la separación, como dice, del cuerpo y la mente, o la psique, en este caso es el alma. Aquí hubo dos personajes que fue Aristóteles y Platón. Platón decía que era como una mezcla homogénea, como heterogénea, perdón, en donde ni el cuerpo ni el alma era lo mismo. Él sí decía que no, que aquí era diferente, ¿no? Que cada uno funcionaba de diferente forma. Y Aristóteles, por su lado, decía que no, que si no había alma, no había cuerpo, y si no había cuerpo, no había alma. Entonces, aquí Waston dijo que tenían que estudiarse del mismo modo las personas y animales, que aquí no había separaciones. Aquí tanto personas como animales se debían de estudiar igual. No porque fueran diferentes a nosotros o nosotros diferente a ellos, tenían que estudiar de diferente forma. No, eran igual. Los seres vivos somos como cajas negras, es lo que él decía, cuyo interior no es observable. Cuando los estímulos externos llegan a nosotros, damos respuesta en consecuencia. Aquí, por decir, cuando escuchamos la alarma de un sismo antes del 2017, ¿qué fue lo que pasó? Sentíamos, pues, a lo mejor no tranquilidad, pero era como que, ay, a lo mejor es un simulacro. Pasó lo del sismo del 2017 en septiembre. ¿Y qué nos hizo pensar? Después de eso, cada vez que escuchamos una alarma sísmica, nos imaginamos lo peor, entramos en pánico. Aquí es donde los estímulos externos es donde nos dañan a nosotros en nuestra conducta. No estaba de acuerdo con el psicoanálisis, pensaba que lo importante era la conducta. Como repito, no le importaba el alma ni nada de eso, lo que le importaba era la conducta a él. Se basaba en los recuerdos que traían ciertas cosas, sonidos, sabores, era basado en los sentidos. Como les vuelvo a repetir, el escuchar algo nos trae ciertas cosas, tanto buenas como malas. Igual nuestra canción favorita nos trae buenos momentos. El perfume, a lo mejor lo llegamos a oler en otra persona y nos acordamos de alguien y volteamos a ver si es esa persona y nos damos cuenta que no, simplemente es porque percibimos esos olores y nos queda guardados en nosotros. Y por último tenemos la psicología humanista. Incluye a todos aquellos autores que han desarrollado sus propuestas, asustando a una cierta concepción del ser humano y del método para obtener conocimiento sobre todo lo anterior, que se encarga en la tradición filosófica humanista. Nace con la pretensión de contagiarse como hereditaria a la visión del ser humano que proporciona tanto el psicoanálisis como el conductismo. Empezó en la década de los 50 y 60 del siglo XX. Fueron tres tipos de influencia: filosóficas, sociales y culturales, y el ámbito de la psicología. Es conocida como la tercera fuerza. Nace con la pretensión de autores como Gordon Allport, Abraham Maslow, Carl Rogers, Viktor Frankl y Erich Fromm. Erich Fromm también fue un buen psicoanalista. Como movimiento filosófico resalta la dignidad del ser humano. El contexto en que se encuentra el ser humano es tomado muy en cuenta en esta corriente. No solo se centra en los pensamientos o en conductas ya establecidas, sino que también se analiza a la persona a nivel global. Aquí se importaba todo, 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 todo.
Se considera a cualquier ser humano como alguien libre al que se han de respetar sus liberales en cualquier ámbito. Aquí ya dan como por conclusión que el humano puede escoger cómo ser y que en cualquier ámbito va a ser diferente, que no todos somos iguales y que debemos de respetar a cada uno de ellos, ¿no? Y que así sean diferente a lo que pensamos y así merecen pues nuestro respeto. Y pues con esto me despido. Espero les sirva de mucha ayuda. Hay muchísima información. Yo traté de resumirlo, pero me gustaría que investigaran más, que vean con cuál escuela se sienten ustedes más identificada. Hay muchas escuelas ahorita ya muy nuevas, pero estas fueron las principales que nos ayudaron a llegar a esto de lo que es la psicología. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención